I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Nacho Llobet. Bienvenido a este Psych and Roll 116. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? Gracias por acogerme. Gracias a ti por asistir a mi llamada. Y Nacho, estoy ahora un poco fresco porque, bueno, esta va a ser la última temporada del podcast. Lo voy a ir repitiendo en estos primeros episodios del año para que la gente se vaya haciendo un poquito a la idea. Si todo va bien, pues terminaré con 150 episodios, que yo creo que ya No está nada para mal. hablar de psicología, baloncesto y la vida creo que es más que suficiente. Y yo siempre he hecho, por ponerte un poco en contexto, siempre he hecho la misma primera pregunta a todos los invitados, que era ¿quién eres fuera del baloncesto? Pero hace poco surgió un proyecto con un compañero que lleva una cuenta que se llama Somos Barullo, donde saca barajas de cartas para tener mejores conversaciones. Surgió la opción, para la gente que lo esté viendo en Spotify, en vídeo, en YouTube, surgió la opción de hacer una baraja de cartas orientada al deporte, ¿no? Y son 50 preguntas para conocer mejor a la gente con la que convive en un equipo, para mejorar las relaciones entre entrenadores y jugadores, para mejorar incluso la relación con tu propio deporte. Y a estos primeros invitados de la temporada, pues simplemente estoy barajando las cartas y Nacho, la que te toque. Así que pues vamos arrancamos con eso. No me toca nada muy complicado. No te preocupes, y si no lo adaptamos, porque como hay para diversos perfiles, entrenadores, jugadores, si te toca algo, lo adaptamos. Esta va a ser. Nacho, en una pista de baloncesto, como jugador, ¿qué me dirías, si yo fuera un compañero tuyo o un entrenador, qué me dirías para que sepamos que necesitas ayuda? En un momento de frustración, en un momento de complicado, incluso de la temporada, no tiene por qué ser solo durante un partido. ¿Cómo te gusta comunicarte para que las personas de tu alrededor sepan que necesitas a veces un cable? Yo soy una persona, y sobre todo en la parte de jugador, muy vocal, ¿no? Y yo hablo mucho. ¿Vale? Hay veces que es tan fácil como decirlo tal cual, ¿no? Sobre todo si es un tema deportivo, decir, tíos, estoy perdido ahora mismo, no sé cómo defender y no sé cómo ayudar, ayudadme, ¿no? Y podrías decirlo tal cual, ¿no? Sí que es cierto que si es en una temporada, que si es en un momento o algo más quizá personal o algo anímico, quizá es un poquito diferente la manera de afrontarlo. Quizá cogerías a alguien con confianza, le sacarías, oye, tío, vámonos a tomar un café, a cenar y a Claro. charlar un poquito. Y hay muchas veces que yo soy de los que piensa que cuando verbalizas un poquito pues tus dudas, tus temores, tus problemas internos, hay muchas veces que tú solo los ordenas, ¿no? Y Total. les das sentido o se lo quitas. Y esa conversación con alguien de confianza me parece súper importante, y de ahí la importancia pues de tener gente cercana y de tener amigos bueno, y si tienes la suerte de que tus compañeros, alguno, pues llega al nivel de amigo, pues eso ya es la leche. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast he decidido darle una vuelta de tuerca, porque considero que ya es hora de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento
al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas. Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones. Te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. Totalmente. Me gusta mucho lo que has dicho, de que muchas veces le damos como 1500 vueltas a las cosas y simplemente con comunicarlo tal cual. En el caso me gusta mucho el ejemplo de un propio partido, de oye, pues no me estoy encontrando bien, dame un Sí, poco de espacio para que lo retome o incluso búscame para ver si puedo encontrar un par de acciones que me devuelvan un poco la confianza. A veces comunicarlo tal cual es tal la mejor cual. solución. Yo también lo veo desde el punto de vista de un pivot, ¿no? Y muchas veces hay una cuestión de la defensa del pick and roll, que suele ser hoy en día pues el 70-80% de las acciones. Ujú, Y hay veces que te encuentras en un partido de que la táctica es esta X, ¿no? ujú, Y haciendo eso te sientes desprotegido y ves que te están matando en cada acción, ¿no? Y hay veces que es en plan, oye, tíos, ayudadme porque no sé si es que estoy haciendo algo mal, o es que nos estamos equivocando en defensa, o es que estoy hablando pronto, tarde, o qué. ujú, Ayudadme porque me estoy sintiendo súper vulnerable, ¿no? Y me ha pasado en algún partido y la conversación es literalmente así, lo que es lo que claro. decíamos. O sea, cuando es algo muy preciso, ¿no? Como decir, oye, pues una defensa, un pick and roll en la que estoy sufriendo, o un bloqueo cruzado para un Ujú, interior para irse dentro, o alguna cosa de estas, pues normalmente es más sencillo que ujú. cuando el problema es más complejo, más profundo. Total. Más emocional o más psicológico. Ujú, Que ya al final, bueno, esto de abrir con una carta al azar, pues tiene estas cosas de que lo bonito es que ahora podemos ir tirando una conversación a partir de aquí, porque ya sabes que gran parte de la base del podcast es comentar un poquito cuestiones psicológicas, y creo que esta pregunta es muy psicológica en el sentido, te quería hilar ahora con tú en qué cosas te intentabas centrar o cómo intentabas salir de los baches por los que pasa cualquier jugador en un partido, al final mejores momentos, peores, encadenar fallos, no encadenarlos. ¿Cómo lo intentabas tanto a nivel comunicativo, si entraba dentro de esa vocalidad de la que hablabas, tanto contigo mismo como con los compañeros? O si era más una cuestión de, bueno, de tus acciones. Tú siempre has sido un tío muy de tener tu ABC claro a nivel de qué cosas hacer en pista, tanto en lo que te he visto durante todos tus años de carrera hasta ahora, como a nivel de las mm. participaciones que han tenido en diferentes medios. ¿Cómo ha sido un poco esta gestión psicológica tuya, más a nivel de ti mismo en esos vaivenes que tiene el baloncesto profesional? Em, yo curiosamente, o sea, sí que he sido muy consciente pues de lo que he sabido hacer y sobre todo muy consciente de lo que no he sabido hacer y he intentado limitarme mucho allí y creo que ha podido ser uno de mis valores porque sin ser un jugador súper talentoso, pues he tenido la oportunidad de jugar muchas temporadas en ACB y creo que pues uno de los valores es esto, ¿no? Es darle al entrenador lo que el entrenador sepa que le vas a dar y que sepa que no vas a intentar filigranas, que quizá el perfil Ujú, para hacer eso ya tienes otros jugadores, ¿no? Y que no vas a intentar cosas que no sabes hacer. Y eso hay veces que es importante y hay veces que a los jugadores jóvenes pues intentan abarcar quizá demasiado, ¿no? Decir, oye, tú sabes hacer A, perfecto. No intentes hacer B, C, D, E y F todo a la vez. ujú, Vete a B, domina B y cuando sepas hacer B nos ponemos con C, ¿no? ujú. Y un entrenador Total. hay veces que prefiere un tío que le dé un 7 todos los días que un tío que un día le dé un 9 pero otro día le dé un 3, ¿no? Ujú. Y hay veces pues que hay que ser muy claro con esto. Dicho esto, volvemos a la parte psicológica un poquito de los errores.
y va un poco de la mano de eso. Yo, para bien o para mal, he sido quizá demasiado consciente o demasiado, me ha pesado demasiado la responsabilidad colectiva dentro de mis propias acciones, ¿no? Ujú. Y el error propio lo he llevado bastante mal. Lo lleva bastante mal. De la misma manera que un compañero hace un buen tiro y lo falla y lo veo hundido y le puedo ir y decir, tío, perdemos con que tú tires 20 tiros así, los perdemos. O sea, pierdo ese partido todos los días, me da igual. O sea, tira cada vez. Ujú. Me enfadaré si no tiras. ¿Sabes? Ya. A mí mismo me ha costado mucho aplicarme eso. Y en los momentos en los que me ha fallado la confianza, he dudado mucho y me han pesado mucho los errores propios, ¿no? Y es una de las cosas, pues, que quizá desearía poder haber cambiado o mejorado durante mi carrera. Ujú. ¿Intentaste algo en estos años? ¿Has percibido una mejora, aunque sigas teniendo un poco esa idea sobre tu gestión del error o del fallo? ¿Te has podido centrar o aferrar a ciertas cosas que consideres que te han dejado en una mejor posición con O sea, respecto mira, me he a centrado eso? mucho siempre en el apartado defensivo, porque la Ujú. defensa sabes que es más de concentración y de esfuerzo que de talento y de muchas otras cosas, ¿no? Y sabes que ahí siempre puedes sumar. Y cuando sumas una buena defensa, un buen rebote, pues sabes que estás aportando al grupo y eso siempre te suma un poquito. Ujú. Pero sí que es cierto, pues, que las últimas temporadas quizá ha tenido un poquito menos de participación y entonces pues también la confianza propia baja, ¿no? Yo al final tuve hace 3 temporadas, sobre todo un momento muy bajo, que tuve una lesión de hombro, Ujú. que realmente fuera estuve prácticamente solo un mes y medio o una cosa así, o sea, no fue mucho tiempo, pero estuve casi un año y medio más con dolor en este hombro, ¿no? Y entonces para intentar evitar este dolor, cambié absolutamente toda mi biomecánica a nivel de tiro, de gancho, de finalizaciones y de todo, ¿no? Y entonces me encontraba haciendo mis 4 movimientos que tenía perfeccionados, automatizados, de, pues yo qué sé, del ganchito, de la bombita, del spin por línea de fondo, haciendo el movimiento perfecto, llegando al punto al que quiero, tirando el tiro que quiero y fallando. Y esto me generaba una frustración brutal, ¿no? Y aparte me coincidió pues con un entrenador nuevo y sentir cómo ese entrenador va perdiendo la confianza en ti. Y entonces, pues es duro, es muy duro. Y quizá hubiese sido mejor parar 2 meses más Ya, y combatir ese dolor, ¿no? Y volver a la pista. Lo que pasa es que siempre, bueno, en el deporte hay la urgencia del mañana, ¿no? O sea, mañana claro. hay que entrenar, mañana hay que jugar Ujú. y no se puede, pero cuando lo miras con distancia dices, "Jo". O sea, Mm. al final he perdido casi un año por una cosa que quizá con un mes hubiésemos solucionado. Pero Claro, entiendo que hasta ese verano no pudiste realmente ponerle solución o el tiempo que sí, necesitaba sí, así para es. recuperar ese hombro, ¿no? Mm. Sí, no sabíamos muy bien, estaba bien recuperado, pero quizá pues las típicas que las fibras no han curado en la dirección que deberían y me notaba tensiones. Cuando subía el brazo, pues me modificaba, en vez de subir rectos, o sea, subía un poco abierto. Me cambió Ujú. muchas cosas y entonces, bueno, te empiezas a liar un poquito. Ya. Ujú. Nacho, en ese año o en cualquier otro donde te recuerdes un poco anclado en esa frustración, ha pasado, o no sé si a lo mejor lo has hecho y de ser así perfecto, pasó por algo, en algún momento por tu cabeza la idea de hacer un trabajo psicológico específico, es algo que hayas hecho previamente, un poco Sí, mira, también ya justamente que, ya que nos ha llevado el hilo de la conversación a esto, pues no Sí, podía mira, perder la oportunidad. justamente te escuchaba el otro día con Guillem Ujú. Vives y al final coincido con él. O sea, yo cuando empezamos nosotros, o sea, no existía prácticamente la figura del psicólogo o psicólogo deportivo. Era muy residual y no solo residual, sino casi un poco estigmatizado, ¿no? Total. Y yo durante mi carrera, pues no lo había necesitado. Sí que es verdad pues, que la gente me conozca y es un tío muy alegre y soy un tío que aunque tenga mis cosas, pues a mí me gusta pues levantarme todas las mañanas y es un día nuevo y estoy contento y buenos días y adelante, ¿no? Y ese año justamente tuve la necesidad porque había momentos que sentía que me rompía, ¿no? De decir, jo, qué frustración me estoy dejando el alma y no hay manera de arreglar esto y esa sensación de decir, me desmorono.
Y ese año lo necesité. Lo necesité unas sesiones y creo que me ayudó también en lo que decíamos el otro día, ¿no? Bueno, el otro día, lo que decíamos antes de verbalizar mis sensaciones, ¿no? Ahí está. Y de que otra persona pues te ayude a ordenarte y te ayude Ujú. a tal. No sé cuánto de ayuda o no fue, pero, o sea, no sé cuánta solución te da exactamente la persona o cuánta encuentras tú mismo, ¿no? Pero está claro que hablarlo y verbalizarlo y externalizarlo siempre ayuda y te sacas pesos de encima, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que no lo he vuelto a necesitar, aunque es una cosa que creo que en no mucho tiempo veremos incorporada en el deporte profesional como la preparación física prácticamente. O sea, conversaciones recurrentes con gente especializada, estés en un momento dulce o en un momento amargo. O sea, Ujú. en todos los momentos. Y será una fortaleza el que sepa, pues, dominar todos sus momentos y no tener altibajos y ser la persona más estable también en ese aspecto. Total. Te quería preguntar cómo. Yo, para mí hay un claro punto de inflexión con el tema de la salud mental, que es el COVID. Creo que ahí se juntan varios factores. Hacía un año de esta famosa entrevista de Kevin Love con el ataque de pánico en el vestuario, luego el tema de Ricky Rubio, Andrés Iniesta. Como que empezó a haber un aluvión de deportistas Mm, expresando todos los momentos, más luego el COVID que nos puso en bandeja todo el tema de la importancia de gestionar esas situaciones, ¿no? Claro, yo creo que luego, pese a ese aluvión, y bueno, esto lo veo obviamente desde mi punto de vista sesgado de ser profesional de la materia, creo que luego las cosas de Palacio van despacio y todo esto necesita, para, como tú dices, introducirse en un contexto profesional o en cualquier otro, necesita de tiempo, ¿no? Para mí hay un momento clave que lo diferencia de cualquier otra disciplina, que es el momento de pedir ayuda. Porque, aunque suene a cliché, tú cuando te tienes una micro rotura, cuando te dobla un tobillo, cuando te duele la cabeza, tú lo sabes porque lo experimentas físicamente, ¿no? No puedes andar, vas cojo, no puedes entrenar, lo que sea, ¿no? Pero psicológicamente siempre tenemos la percepción de que mañana podemos estar mejor, ¿no? A veces nos sobrevaloramos sí, nuestras sí, sí. capacidades y eso creo que cuesta intercede un poco en el momento de pedir ayuda, que además es un momento donde ya te expones con cierta fragilidad. Oye, hay un problema o quiero mejorar en esto, voy a ponerle solución, ¿no? Y en casos como el tuyo, que además en momentos puntuales, Nacho, me gusta preguntar cómo fue tu proceso de pedir ayuda, porque creo que es algo que normalmente en el discurso general del imaginario de la sociedad se pasa por alto, pero para mí es el momento que define que una persona aguante dos años en una situación asfixiante y que luego sea demasiado tarde, entre comillas, para Mm. solucionarlo, que una persona avise con tiempo, decir, no, yo quiero ponerle solución a esto ya, me pongo mano a la obra y contacto con el profesional de Sí. turno, con quien Pues mira, sea. para mí hubo un pequeño clic que yo al final es lo que te decía, me considero una persona muy alegre y yo me despertaba igualmente todos los días de buen humor y iba al vestuario y me llevaba súper bien, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta pues que cada vez me pasaba más a menudo de frustrarme en un entrenamiento, de enfadarme en un entrenamiento, cosas que a veces pues te pasan porque la competición entrenando pues te puede llevar un día malo, pero no un día a la semana, no 2 días a la semana, no 3 días a la semana, ¿no? Claro. Y hubo un día que a mí yo siempre me ha gustado considerarme un tío educado y un tío bastante de consenso, digamos, de intentar hacer las paces con todo el mundo, digamos. Ujú. Y le contesté al entrenador un día, o sea, del momento de frustración y tal, o sea, tuvimos un enganche verbal, digamos, ¿no? Y entonces, o sea, yo luego me fui y dije, a ver, Nacho, o sea, ¿qué está pasando? O sea, tú no eres así, tú no eres este, o sea, tú has aguantado mierda, perdón, de 1000 temporadas diferentes, de 1000 entrenadores, de 1000 compañeros, de que me ponen, no me ponen, lo estás haciendo mejor que el otro y juegas menos y bueno, te pasan de todas, ¿no? O estoy solo, no me la pasan y has aguantado como un jabato y de repente ahora saltas por una tontería en un entreno de no sé qué, ¿no? Y entonces fue un momento de decir, oye, tío, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Y fue ese el momento. Ese fue el momento de decir, bueno, voy a intentar. Ya tenía mirado un poco las vías que podía haber, que se podían tomar, y fue ese día que fue, vamos a hacerlo porque El que no te dio quiero el que esto se impulso, ¿no? repita, Claro. porque no me Claro. siento orgulloso de esto, no me siento representado. Mm. Pues ahí fue.
Me parece la hostia que el punto de inflexión sea el no verme identificado con algo que he hecho, ¿no? Como el cruzar, entre comillas, una línea roja. Que Sí, o sea, nos es pare lo que los te pies un digo, poco. yo me quiero considerar un tío bastante reflexivo, ¿no? Dentro del carácter o la personalidad que pueda tener y de que soy un tío bastante, o sea, que me dejo el alma en la pista y de todo, ¿no? Pero me gusta pensar que soy un tío bastante de cabeza fría, corazón Ujú, caliente, pero cabeza fría, ¿no? Y esa reacción no es de tener la cabeza fría, es de perderla en un momento. ya, Y entonces, bueno, cuando sientes que has hecho algo que con lo que no te sientes representado, pues quieres que no vuelva a pasar. total. Y Nacho, tú que al final, en el sentido de la percepción del aspecto psicológico en el deporte profesional, llevas viviéndolo desde desde muchas etapas y en muchos contextos distintos. ¿Tú percibes desde dentro, ya a tono de vestuario, me refiero, a nivel de conversaciones, no de que se hable más o menos de quién trabaja con psicólogo, no, sino a nivel de la propia apertura emocional de los jugadores? ¿Tú eso lo has ido notando con el paso de los años? No, ¿No? en este aspecto no. Yo, en esto sí que hay gente que trabaja por su cuenta, pero se habla poco de ello. Y más, bueno, ya los hombres en general somos Ya. Mm, mucho más a cerrarnos y sufrir en silencio internamente, ¿no? Creo que las mujeres ujú, en esto nos llevan ventaja a la hora de hablar de emociones y de sentimientos, ujú, pero más dentro de un vestuario en el que tienes la sensación de que se va a percibir como una debilidad y en el que en el deporte, sobre todo profesional al más alto nivel, pues hay una competitividad brutal por cada minuto, por tu posición. mm, Y hay veces que casi puedes pensar que uno se puede casi alegrar de que te esté pasando algo para quitarte la posición, entre comillas, ¿no? Entonces, ya. sé de gente que trabaja con profesionales y demás, pero gente con la que tienes una relación un poco más cercana y te lo comenta un día y tampoco se habla mucho más de esas debilidades, ¿no? Yo creo que todavía no es tabú, pero se lleva de puertas adentro. Y hasta cierto punto lo ves. Yo es que veo parte de razón en tomar esa perspectiva de no comunicarlo, porque creo que por mucho que vendamos todo el tema del sentimiento de equipo, del ir todo a una y todas estas cosas que suenan como muy bonitas, pero que luego cuando lo vives desde dentro, pues hay ciertos matices y ciertas aristas, ¿no? Yo entiendo ese punto de vista de no hacerlo, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, dónde te encuadras tú en esta fina línea O sea, de yo entiendo comunicarlo o los no motivos que te he dado comunicarlo? antes, Claro. los entiendo perfectamente y justamente en mi punto sería yo pensaría los mismos. Lo que, si volvemos al inicio de la conversación, volvemos a lo que te he dicho, que me parece muy importante, de si tienes la suerte de que alguno de tus compañeros se convierte en tu amigo. Ahí está. Yo creo que ese es Y un ahí es donde filtro. tú te puedes abrir y te puedes liberar con una persona que está Mm, viviendo tu mismo día a día claro. exactamente y que sabe a lo que te enfrentas todos los días, ¿no? Ah, Y que te puede ayudar muchas veces pues a ordenar todo esto y a liberarte de mm, muchas piedras en la mochila. Cuando mm, no tienes ninguna persona con este nivel de confianza dentro del equipo, es un poquito más complicado pues abrirse tanto, ¿no? mm. Y volvemos a lo mismo, puedes comentar, oye, estoy trabajando con un profesional y tal, pero no les vas a decir si es por un momento de debilidad o Ya. al revés, si estás trabajando Mm, algún tipo de herramienta para aumentar tu rendimiento. O sea, al final, total. Mm. Me ha recordado esto a. No sé si viste la entrevista de Ricky con Jordi Évole. sí, sí que la vi. Me he acordado del momento de dos momentos, donde él dice que no se ha llevado ningún amigo de su etapa en Estados Unidos, que él ha tenido compañeros, pero no amigos. Y me he acordado del momento donde, no sé si era el segundo año o tercer año, que le hacen una entrevista y él se abre un poco, que lo estaba pasando mal en Minnesota por ciertas cuestiones. Y se le acercó un jugador rival cuando iba a tirar tiros libres y le dijo: no muestres tus debilidades a la prensa porque Se te van a comer. aquí quien huele sangre Sí, va por sí, ella. Entonces, por eso te digo que honestamente lo entiendo y creo que hay un punto de vista de protegerse, a no ser que veas el escenario, como tú dices, de tener tus 2, 3 puntos de confianza. exacto. Yo tengo una estadística con un amigo con el que jugué hace unos años, que es que de cada temporada te llevas 2 amigos. Obviamente, todo lo flexible que queramos, pero hay parte de razón. Solo hay conversaciones que abres con cierta gente porque sabes que no van a entrar
en romper esa Y, barrera dentro de la pista. y en el deporte profesional entran muchos más factores en juego, ¿no? O sea, el Claro. primero ya es la diversidad cultural y de orígenes que ya crea, pues, diferencias y fricciones, ¿no? Y Ujú. que ya es más difícil, que no quiere decir que no pase, yo tengo amigos, he hecho amigos de muchos sitios, pero es más difícil entenderte y entender cómo piensa otra persona cuando tu background social, cultural, de tu crecimiento ha sido muy diferente. Total. Y luego la parte que decíamos de la competitividad. O Mm. sea, justamente, eh, y lamentablemente creo que el deporte cada vez tira más al individualismo, cada vez más. O sea, cada vez hay menos sentimiento de equipo y cada vez más del individuo. Y estoy harto las últimas temporadas de ver compañeros mirando sus estadísticas a la media parte de un partido. Y dices, esto no pasaba nunca. O sea, y yo soy el entrenador y me sale fuego por las orejas, ¿no? Es decir, tíos, ¿estamos a ganar o estamos a cada uno? Ya. ¿Sabes? Y cada vez encuentras más gente que está a ganarse el mejor contrato para el año siguiente. Y luego en el fondo piensas, pues que quizá es lo que es. O sea, quizá el deporte profesional al final hay que verlo como lo que es un trabajo, y al final el entrenador está intentando salvar su culo e intentando hacerlo lo mejor posible a nivel colectivo, pero porque es lo mejor para Mm. él. Y el sponsor está intentando sacar la máxima exposición a su patrocinio y a su dinero. Y el jugador al final, pues, por mucho que yo me divierta de la manera más pura jugando a baloncesto cuando es un deporte colectivo, llega un momento pues que dices, bueno, pues tú eres el americano, el lo que sea, el turco, el ruso, el Mm. griego, lo que quieras de turno, que estás a 10.000 kilómetros de tu casa, de tu familia, de tus amigos, y lo estás haciendo por dinero. Lo estás haciendo porque es tu trabajo y te está garantizando tu futuro. Y llega un Mm. momento que les da absolutamente igual a nivel colectivo lo que pase muchas veces. Y cuando lo reflexionas fríamente, pues lo puedes entender. Lo que pasa es que, bueno, Mm. tiene que haber un líder muchas veces que debería ser el entrenador por un lado, y si hay en un vestuario, pues si puede ser mejor dentro de los propios jugadores, pues que intente ir rompiendo esas pequeñas individualidades para crear los grupos que luego acaban siendo ganadores. Porque como puedes entender, un grupo de individuos raramente suele ser ganador. Total. Justo estaba pensando en eso de si tú a tono personal, yéndome a esta última etapa en Andorra como capitán, después de tantos años, si alguna vez has tomado partida en el asunto de confrontar, me quedo con el ejemplo de la situación de mirar estadísticas en la media parte Sí, o... claro, y te enfadas y pegas broncas y demás, Mm. pero si el jugador que hace eso y toma malas decisiones luego juega 25 o 30 minutos y no pasa nada, Ya. te quedas sin peso, ¿eh? En tus argumentos. Te Mm. quedas sin... O sea, has de ir de la mano de alguien. Y o tú como jugador tienes mucho peso deportivo directamente, o tienes gente que lo tenga, que te apoye, o tienes un entrenador que te apoye y te siga en eso, o es muy difícil. Ya. Y entonces llega un momento pues que desistes, porque te sientes en inferioridad de fuerzas, digamos, ¿no? Mm. Dices, sí, no sirve para nada. ¿Crees que idealizamos de más el deporte baloncesto profesional en este caso, que le damos un componente poético que realmente a veces no existe Sí, o no es para claramente, el tanto? deporte profesional estamos idealizados, 100%. O sea, al final somos chavales normales, como tu vecino de la esquina, tu compañero de clase o de la universidad, o que hemos tenido la suerte, pues que se nos ha dado bien una actividad profesional que está muy reconocida y que está bien pagada. Pero no somos diferentes a nadie más. Y yo tengo compañeros que han sido olímpicos en hockey, pero el hockey hierba, pues no es un deporte Mm. eh, tan popular, ¿no? Y no tienen ese reconocimiento. Y vosotros, pues eres un futbolista, ya ni te cuento, ¿no? Eres casi Dios. Mm. Entonces, sí, por supuesto. Pero en el mismo sentido, pues que somos chavales, pues para todo, con sus necesidades de hacer tonterías y con sus debilidades, pues de pasarlo mal, lo que decíamos, y de tener Mm. momentos de bajón.
que hace unos años parecía pues que no se nos estaba permitido a los deportistas decir, jo, con lo que ganáis y haciendo lo que os gusta, ¿cómo puedes estar triste? Bueno, pues porque sí, pues porque pasa, simplemente. Aunque se intente esconder, pasa. Totalmente. Nacho, me gustaría seguir hablando de esto, porque me parece una reflexión brutal, pero quiero tocar otros temas, entonces Sí, vamos a ir virándolo un poquito más hacia ti. Y fíjate, casualidades de la vida, ¿no? Estas cuestiones que son bonitas cuando ocurren. Hoy he tenido una sesión con un jugador y me ha dicho, un poco preguntándole qué tal las primeras semanas de temporada, haciendo un poquito de chequeo. Yo, obviamente, mi responsabilidad es preguntar qué tal la relación con el entrenador, porque al por final supuesto. la confianza que te dé, el rol que tenga, su comunicación contigo es algo que va a impactar en tu psicología de una manera u otra. Entonces, no lo podemos negar. Y me ha dicho una frase que digo, hostia, esto lo tengo que sacar con Nacho, porque creo que se va a sentir bastante reflejado. Me ha dicho, estoy tranquilo porque él sabe que de mí no se tiene que preocupar. Esto es clave. Esto es exactamente lo que te comentaba antes del 7 todos los días. Un entrenador tiene muchos problemas. El trabajo de entrenador es muy jodido, muy difícil. Y solitario, y horas, y presión, y frustración. Quieres hacer un montón de cosas y no las haces tú, les tienes que pedir a 12 cabrones, con perdón, que te las hagan y no te las hacen como tú quieres que se hagan. Y, y es muy difícil el trabajo de entrenador. Entonces, si le quitas un problema, vas a ser su alumno favorito, prácticamente. Va a decir, oye, es Total. que este tío no me da ni un problema, ni dentro ni fuera de la pista. Llega todos los días puntual, con buena cara, entrena bien, el preparador físico me dice que trabaja bien, llega aquí, no se queja, hace lo que, o intenta hacer lo que le pedimos, pues, lo hará mejor o lo hará peor. Eso pues hará que juegue 15, juegue 20, juegue 25, pero no me da problemas. Entonces es que lo quiero aquí todos los días, siempre, 100%. La típica frase esta de ojalá 12, ¿no? Y el nombre del jugador, pues en este Sí, a caso ver, que 2. luego al No sé. final, pues ¿qué pasa? Pues que necesitas equilibrar, Ahí ¿no? está, Igual ahí que los está. perfiles, Sí. o sea, no puedes tener Mm. 12 currelas, necesitas algún tío con talento y con que meta Claro. la pelotita naranja en el aro, ¿no? Mm. Pero tampoco puedes tener 12 delanteros, ¿eh? Porque yo he estado Exacto. en equipos con demasiados delanteros y tampoco funciona. Porque Mm. todo el mundo quiere la pelota, todo el mundo quiere tirar y al final este no me la ha pasado, entonces la siguiente Mm. que toco me la tiro porque no me la pasan y entonces Mm. eso también peta. Total. Hay que equilibrarlo. Mm. Decía un psicólogo, Víctor Amat, que la vida es un 7, ¿no? Que nos obsesionamos buscando el 10 y a veces buscar el 10 significa que caemos en 3, en 4 porque estamos totalmente frustrados por un 10 que al final es muy azaroso, no depende muchas veces de ti el conseguirlo o no. Y me ha recordado lo que me digas, de lo que me has dicho, de estar en el 7, ¿no? Y que un 7, coño, que un notable está de puta madre, me refiero. O sea, Sí, o sea, a ver, yo no mm, quiero decir que no busques mejorar y no busques la por excelencia, ¿no? Y supuesto. que cuando estás en el 7 busques el 7,1 y luego el 7,2. Mm, Pero cuando tienes el 7 no busques el 10 ahí directamente. está. Busca el 7,1. Mm, Y cuando lo domines, busca el 7,2 y ves sumando mm, cosas poco a poco, poco a poco, poco a mm, poco. Obviamente en función del entorno en el que estés, en función de la edad, en función de, oye, pues mm, es un chaval joven que con potencial, que te llevan a un equipo para que explotes, pues claro que has de mm, tomar muchos más riesgos. Pues claro. porque también es tu rol en ese equipo, Mm, ¿sabes? Es diferente. Al final volvíamos a lo de antes, a lo del equilibrio, pues un entrenador puede permitirse, un equipo puede permitirse tener uno o dos tíos en la pista que vayan tomando riesgos. Pero te interesa mucho tener dos, tres tíos que no te los tomen y que hagan curro por el equipo y que hagan su tercera falta en el primer cuarto o en el mm, segundo parando un contraataque. Ese tío mm, sabe que se va al banco, claro. pero te está aportando mucho valor y le está mandando un mensaje al resto del equipo de chicos, me voy al banquillo por este equipo. Mm, Y hago esta falta para que quizá nos metan 2 puntos, sabiendo que me voy total. al banco. Y Mm, este mensaje, bueno, es potente. Y si está reforzado por el entrenador, pues todavía más. mucho mejor, claro. Me recuerda esto a la... Yo utilizo mucho la metáfora del techo y el suelo, ¿no? Que nos obsesionamos tantas veces por subir de longitud nuestro techo
Y a veces la mejor manera de ir ese pasito a pasito y de construir a largo plazo mucho más es tener un suelo, yo siempre lo llamo un suelo limpio, ¿no? Donde cada vez que te caigas no tardes media hora en limpiarte, porque está comido de mierda, porque lo tienes Exacto. descuidado, porque lo tienes lleno de barro, porque está lleno de arenas movedizas. Y yo te quería preguntar, Nacho, cómo, porque creo que eres uno de los jugadores que mejor refleja ese no tener un techo, lo que has dicho del 9 y el 3 antes, ¿no? Un día te doy un 9, pero otro día te doy un 3. ¿Cómo has ido construyendo tu techo y tu suelo que esté tan cercano al 7 lo máximo posible Bueno, creo que es un durante estos tema años? Mm, de perfil absolutamente, ¿no? Al final, mm, la capacidad de darte 9 y 10 te lo da un poquito el talento y, como hemos dicho antes, yo soy consciente de que no soy el tío más talentoso de la liga, ni lo he sido, ni lo seré. Pero por otro lado, pues me considero un tío que también soy inteligente, que puedo leer las situaciones de juego, que puedo leer o intentar hacerlo pues en ciertas situaciones y que me mm, gusta esforzarme y vaciarme, pues para a mí una buena defensa colectiva me encanta, ¿sabes? Y me pone feliz y lo disfruto, ¿sabes? No todo el mundo lo hace. A todo el mundo nos gusta meter goles. Es muy divertido meterla. claro. Pero bueno, no todo el mundo no se puede siempre, ¿no? Mm, Pero hay que encontrar placer en otras pequeñas cosas. Yo le pongo un buen bloqueo a un tirador y me doy un triple y me voy a defender sonrisa oreja a oreja, ¿sabes? mm, Y guau, una pequeña parte de ese triple es mío. Y me voy muy feliz. Bueno, yo al final creo que para tener ese techo, pues irlo subiendo, como dices, irlo teniendo limpio, al final es tener un buen entorno, tener que tampoco te suban, que tampoco te crezcan, que tampoco te digan que eres Dios, ¿no? Y incluso hay veces pues que llegar a casa y hablar de otra cosa. Y total. eso te ayuda pues a tampoco darle tantas vueltas, más ser consciente lo que decíamos, de tus virtudes y de tus defectos, Mm, eh, de pensar en el equipo. No sé, son pequeñas cosas y que construyen el perfil de cada uno, ¿no? Bueno, yo también creo que, como decíamos antes, ha sido mi forma de ser, pero también mi única posibilidad de dedicarme al deporte profesional era asumiendo este perfil claro. y este rol. ¿Te has visto reflejado? O sea, tú echas la vista atrás a un Nacho en cadetes, en junior, Mm. infantiles. ¿Ya te ves reflejado en estas cosas que me cuentas? O sea, ¿ha habido algún tipo de aprendizaje de que tú llegara un momento que dijera, mira, o es por aquí, como acabas de comentar, o imposible que yo me haga un hueco, o se ha ido dando con total naturalidad que al final ha formado parte de tu ADN baloncestístico y luego ha sido lo que te ha dado la posibilidad de Yo mantenerte creo tanto que ha tiempo? sido natural también Mm, porque yo nunca pensé que llegaría, sinceramente. Entonces, sí es verdad que en infantil no, pero a partir de cadete yo soy un jugador muy importante dentro de mi equipo. ujú, Y juego a la selección española y en cadete juego 2 veces en junior, juego las 2 veces en la sub-20. Yo era un jugador importante, pero yo veía a los del primer equipo y los veía lejos. Los veía mucho mejores ya, que yo. Y en casa me decían, oye, tú a estudiar, tú no te líes, oye, ¿te diviertes? Sí. ¿Te entregas? Sí, perfecto, seguimos, pero a estudiar. Y al final, pues eso fue, ¿no? Y yo salgo del colegio y me fichan en el segundo equipo de la Peña y me apunto a la carrera. Y oye, yo a estudiar, ¿sabes? mm, Y que esto es lo que es un seguro. Lo otro, pues mira, oye, vamos a lo mismo. ¿Sigues teniendo ganas? Sí. ¿Te sigues esforzando al máximo? Sí. ¿Te diviertes? Sí, pues para adelante, ¿no? claro, Y llegó la oportunidad. Sí que es verdad que mi segundo año de senior hago la pretemporada con el primer equipo, que ya era la tercera o la cuarta, y ves que la distancia se ha reducido. Esa mm, distancia que veías tan abismal se ha reducido y ves que puedes ayudar, que puedes hacer cosas, que ya no despuntas a lo malo, digamos, que ya no se nota tanto que eres un junior, entre comillas, entre profesionales. Y se da la situación, pues, de que el equipo es corto ese año, de que Pep puso de entrenador y le gusto enseguida y confía en mí. Me dice que esté con el primer equipo todo el año entrenando y yo doblaba con el Prat y con el primer equipo. Y al final, pues llegan lesiones y me llega la oportunidad, ¿no? Y pasito a pasito, pero bueno, ya, sí, se dio de forma natural y creo que en mi caso no se, o sea, no creo que se hubiese podido dar de una forma forzada.
final también tuve la suerte de estar donde estaba, de estar en La Peña, que es un club donde se fomenta la cantera, donde se forma muy bien y donde luego se dan oportunidades, ¿no? Obviamente, pues si hubiese Claro. estado en otro sitio, quizá no lo hubiese tenido y quizá no hubiese jugado nunca en ACB, no lo sé. Eh, pero sí, o sea, en mi caso fue algo natural y me fui ganando el sitio pues como podía. Y yo veía pues que hacía falta en cada momento y intentaría en el hueco. Ujú. ¿Por qué ingeniería, por cierto? ¿Por qué ingeniería? Pues porque siempre se me han dado bien las ciencias y las mates y no tenía ninguna pasión clara que Ujú. dijeras, ostras, que me encanta la arquitectura, me voy de cabeza, o me encanta la química y me voy a ingeniería química, o me encantan los aviones y me voy a aeroespacial, o a telecos. No tenía nada claro, ¿no? Y la ingeniería industrial, que es la que hice, pues era la más Ujú. generalista y es la que no te formaba específicamente para nada, pero era la que te abría más puertas. Vale. Y pues para allí que fui. Ujú. ¿Te gustaría ejercer en un futuro por ahí o ya tienes, después de tantos años, ya han aparecido Bueno, es otras que, como motivaciones? decía, como era más generalista, tampoco ejercer como tal. Tengo compañeros desde trabajando en temas de ingeniería, de logística, de Claro. estructuras, de materiales, hasta trabajando en banca, trabajando de controladores aéreos, Mm. trabajando en farmacéuticas, trabajando en la empresa familiar, haciendo de todo, o en startups. Sí, que el Eh, abanico es súper extenso, es ¿no? súper, súper amplio. Ujú. Y entonces ejercer en sí no creo que sea hacer nada en concreto, pero que sí que al final, pues creo que la carrera te hace curtirte un poquito en decir, oye, te vamos a poner retos en muchas disciplinas diferentes y por Ujú. diferentes eh, frentes y aspectos y conocimientos y te vamos a putear, entre comillas, y queremos ver que te espabiles, ¿no? Y es Ya. un poquito esto que te curte y al final yo creo que las empresas lo que valoran de los ingenieros básicamente es esto. O sea, no creo que entres en ningún trabajo sabiendo hacerlo, pero bueno, Vale. dicen, oye, a este lo han machacado y ha tirado adelante. Pues Ujú. esto sí que tiene valor para mí como empresa. Yo Claro. le voy a formar, sé que se va a espabilar por entenderlo y se va a espabilar para sacar el curro adelante, ¿no? Y yo Ujú. creo que ahí está el valor, sobre todo, de una educación como esa. Ujú. Mucho mérito también que lo fuera, que no lo dejara, que lo fueras llevando, Gracias. Sí, cuando compaginando, miro porque atrás lo veo más mérito que cuando lo estaba haciendo, ¿no? Pues decís porque cómo lo hice, ¿no? Total. cuando lo estaba haciendo ni me lo planteaba. O Ya. sea, es que no había, Era lo que había, ¿no? obviamente, Mm. no había Sí, otra vía. O sea, yo empecé con claro. 18 años y como te decía, yo no jugaba eh, en Le Plata Ujú. y mi vida era estudiar. Y luego me llegó la oportunidad CB y ya estaba en segundo. Y tenía un grupo de compañeros que me ayudaban a estudiar, me ayudaban con los trabajos, me avisaban de los exámenes. Y dije, yo no puedo perder este grupo. O sea, yo si lo pierdo y me quedo en esta carrera, en esta universidad solo, estoy frito. O Ya. sea, no puedo ir a clase muchos días, tal, o sea, no puedo perderlos. Ah, Y estos, pues, dio la suerte, pues, de que además eran buenos estudiantes. Les gustaba pasárselo bien, claro, pero llegaba a los exámenes y a sacar nota, ¿no? Y claro. entonces me exigieron y Ujú. fue bueno, fue el motivo por el que me lo saqué, el seguir con ellos, Ujú. el apretar por decir, no los puedes perder. Pues mira, Y pues mira, shout out para esa gente desde, desde aquí. Y Nacho, con estas cosas siempre se me ocurre lo mismo. ¿Cómo luego has balanceado tu vida personal con la profesional? Desde mi punto de vista, en parte, la pregunta inicial del podcast que te mencionaba de todas estas temporadas atrás, de quién eres fuera del baloncesto, es algo que yo trabajo mucho en las sesiones, de vamos a tener también en cuenta cómo es tu día a día, cómo es tu contexto, en qué intereses tienes, dónde te desarrollas, para darle la importancia a la pista justa, mm, para depositar las preocupaciones necesarias cuando toque, pero el resto de tu vida que siga evolucionando en las líneas que cada uno vaya mm. decidiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido tú después de terminar la carrera todos estos años, bueno, un poco segmentando tus espacios también, tus contextos para intentar dentro de lo que cabe que el baloncesto ensuciara las menores áreas posibles?
A ver, Y sí si que es lo has, verdad y que si lo has cuando... conseguido, claro, que es Sí, complicado. a ver, sí que es verdad que cuando estás en el deporte profesional, pues es que, o sea, tu trabajo, entre comillas, no es solo entrenar, sino que también es comer bien, también Claro. es descansar bien, también son muchas cosas, otras cosas, ¿no? Yo al final me considero una persona, como te he dicho antes, también muy sociable y que para mí es importante, pues, los momentos de estar con tu familia o estar con tus amigos, salir a tomar un café o lo que sea y tener una buena conversación, para mí eso es clave, ¿no? Ujú, Sí que es cierto, pues que he intentado compaginar con seguir formándome, porque también me ha parecido, o sea, a mí las tardes en casa mirando el techo, jugando a la Play, pues es que se me hacen eternas, ¿no? O sea, puedo jugar un rato, pero... no, Entonces, cuando acabé la carrera, bueno, cuando acabé las asignaturas, estaba con el cerebro un poco frito, me tiré casi un año sin hacer nada, hasta que me dijeron que o me sacaba el proyecto en el siguiente año o me pasaban a grado. De licenciatura me pasaban a ujú, grado, porque yo fui la última promo. Y si me pasaban a grado, no me convalidaban todas las asignaturas. Tenía que sacarme otras asignaturas, sacarme ujú, luego un máster que me equivaldría a la licenciatura, porque era un marrón enorme. Y entonces ahí me puse con el proyecto. Y luego pues he ido haciendo diferentes formaciones, intentando hacer todos los años algo y que ujú, al final pues sin que me exigiera muchísimo, pero que me mantuviera pues con la cabeza ocupada ujú, y haciendo cosas, porque si ujú, no se me cae el techo encima, ¿no? Y luego pues obviamente la estabilidad, también pues llevo con mi pareja, mi mujer ahora muchos años, y esto también te da estabilidad y pues ujú. al final llevando una vida normal, pero, pero para mí es eso, o sea, mantener la cabeza ocupada y desconectar del baloncesto en momentos del día es muy importante. Mm, determinante, sin duda. Retomando el tema del techo y el suelo, Nacho, yo te quería hilar un poco con cómo ves tú que está el tema ahora de los jugadores jóvenes y de cómo van llegando al baloncesto profesional, ¿no? El tema de expectativas, el tema de lo inmediato, en fin, todas estas cuestiones que están a la orden del día. Mm, o sea, tú como, si tuvieras que estructurar tus recomendaciones a nivel de decisiones de carrera de todas estas cuestiones que hemos hablado, independientemente de los perfiles, ¿qué cosas has visto? Y también como tú, en cierta manera, imagino que habrás compartido vestuario también con jugadores jóvenes que se Mm. habrán dejado más o menos acompañar ya en tu etapa de más veterano, de capitanía y demás. ¿Qué has visto? ¿Qué cosas has intentado? ¿Cómo crees que va un poco, como dice, este baloncesto más individualista de estadísticas, de vídeos, de highlights, de eh, pisar y no ser pisado? ¿Cuál crees que es tu antídoto? ¿Cuál sería un poco tu recomendación en ese sentido? Lo primero que aprendan a escuchar, eso sería lo Mm, primero. No, tú enseguida ya ves perfiles de jugadores jóvenes que les corrige el entrenador algo, ya se están dando la vuelta, están poniendo caras o están con mala actitud, digamos. Y otros a los que cuando les están corrigiendo están con los ojos bien abiertos y absorbiendo toda esa información, ¿no? ujú, Por mucho que en algún momento puedas no estar de acuerdo o puedas no entenderlo, pero ahí ves una predisposición muy grande y una diferencia muy grande. Y yo creo que tiene un impacto muy grande entre los que pueden subir más arriba o no. Porque además, el entrenador te aseguro que le va a dar más oportunidades al que escucha que al que no. Eso sin duda. mm, Luego estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues la juventud de las redes sociales y el yo y los me gustas y la comparativa y todo, pues es cada vez más individualista. mm, Y es así. Entonces los tienes que convencer para decir, oye, es que el bien del grupo acaba repercutiendo en tu bien individual, ¿no? Y si no pones el grupo en ciertos momentos por delante tuyo, el grupo nunca te va a poner a ti en la en la posibilidad o en la situación de destacar, porque ha de ser así, ¿no? Como no seas un mega talento como fue Luka Doncic, claro, que salió bien en el Madrid y podría haber salido bien en el básquet sueco o en el básquet sí, chino, o sea, da igual. O sea, cuando eres un mm, súper talento da un poco igual mm, todo lo demás, ¿no? Porque estás tan por encima que... Pero la realidad es que la mayoría de los mortales, pues no estamos ahí. No sé, a mí escuchar me parece clave, me parece muy importante ser respetuoso. Eh,
No sé si esto divaga un poco de la pregunta que me has hecho, ¿no? Pero bueno, respetar a tus compañeros, respetar a tus entrenadores, respetar a los fisios, respetar al preparador físico, respetar a pues, que trabaja en el pabellón. O sea, no cuesta nada Mm, llegar y dar los buenos días. O sea, esa persona también está trabajando y esa persona a lo mejor también ha tenido un día de mierda, mm, ¿no? Y a lo mejor tú eres amable con él y le estás cambiando el día. O a lo mejor no lo eres y le estás acentuando el mal día, ¿no? Y no es tu responsabilidad, pero no cuesta nada. Y son pequeñas cosas, pues que al final yo creo que todo lo que das te vuelve muchas veces. Y me gusta pensar así, ¿no? mm, Y hay veces que te vuelve cariño de gente que tú no eres consciente de que, pues, ellos han sentido tu cariño y han sentido tu mm, cercanía y te lo dicen años más tarde y ¡buah! claro, Te sientes con un orgullo y una plenitud por decir, pues eso sí que me representa, eso sí que quiero ser yo. Y total. eso es brutal. O al Mm, menos desde mi punto de vista, eso es lo mejor. mm, O sea, y al final volvemos a la gente. O sea, la gente es la clave de todo. 100%. O por lo menos, Nacho, te vuelva o no en el futuro, yo creo que te deja en mejor posición para afrontar el día o Y para estar estar en un, tranquilo contigo mismo. exacto, estar en un estado de ánimo con el que funciones mejor, como tú dices, coherencia con tus valores, con tu manera de tratar a los demás. Yo hablo mucho con los jugadores del concepto del mirror player, del jugador espejo, de hablar bien a tus compañeros, animarles, estar pendientes, no solo por una cuestión de que vaya a generar un mejor ambiente de equipo, de que a ese compañero le pueda ayudar, sino también esa verbalización de ánimo te va a venir de vuelta a ti porque al final es un poco cómo funciona el ser humano a través de esa reciprocidad. Y creo que eso Absolutamente. construye cosas que luego te hacen, por lo menos como tú dices, dormir tranquilo. Y eso seguramente te Sin duda. haga jugar mejor, con más probabilidad, claro. Sí, sí, no sé cuánto ayuda, pero desayudar Sí, seguro que no. exacto. Entonces, Mm, oye, y si no te ayuda a jugar mejor, seguro que te ayuda a dormir mejor. exacto. Entonces, Mm. Y eso probablemente, bueno, por lo menos te ayudará a entrenar de una manera distinta, con un bueno, irte a enfoque. casa Claro. orgulloso con el trabajo que has hecho todos los días. Mm, Y eso también es clave, decir, oye, que no ¿estoy es poco, entrenando claro. bien o no? Mm, claro. Volvemos a lo mismo. O sea, oye, yo entreno bien, yo me estoy dejando el alma, yo acabo reventado. Mm, No puedo hacer más. O sea, yo mm, doy hasta aquí. Pero ya mm, está. Eso pues, tendrá más valor o menos valor y te va a llegar más arriba o menos arriba en función de muchos otros factores, del talento, del físico, de la suerte, de mm, muchas cosas. Pero tú has hecho lo que podías. mm, Pues, ya está. Y mañana más. claro. Luego también, Nacho, imagino que habrá un componente, porque también entiendo el conflicto de, sí, pero yo sé que haciendo todas las cosas intangibles o todo lo que no se ve, no me va a dar para subir de liga, para llegar de una EVA a un Leboro, de subir de un Leboro a CB. Mm, también creo que hay una cuestión de que no hay una receta para el éxito, para llegar. Como tú dices, Luka Doncic hay uno y que lo pone en cualquier sitio, en cualquier código postal del mundo y funcionaría. Pero el resto, creo que al final tienen que construir acciones que le den más probabilidades, ¿no? Decía Tony Nadal hace poco en una entrevista que tú no sabes las maneras de llegar, pero sí sabes que hay cosas que si no las haces te van a dejar en peor posición. Que si no te centras en poner ese bloqueo, si no te centras en hacer esa buena defensa, en animar al compañero, en respetar al entrenador, en escucharlo, son cosas que hacerlas, como tú dices, te van a hacer dormir mejor y no sabemos si te van a hacer jugar mejor porque hay luego miles de factores. Pero sí sabemos que no hacerlas te va a poner más cerca del fracaso, entre comillas, que del éxito, ¿no? Entonces creo Sin que también hay duda. que construir un poco por ahí. Mm, Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Al final, mm, cada uno tiene sus talentos y hay alguien que será un excelente pasador, otro será un excelente tirador y otro será un excelente bloqueador, ¿no? Pero si además de hacer esto, que es tu perfil y es lo que haces bien, además defiendes, además comunicas, además animas, además mm, entrenas, además te cuidas, pues que seguro que multiplicarás tus opciones. Entonces, como claro, dices, estoy de acuerdo. No hay una receta, pero sí que hay cosas que seguro que ayudan y cosas que seguro que no que te ayudan. perjudican. Y Ahí está. eso es así. Mm, totalmente. Y esto te lo quería hilar con la
con el último tema que quería hablar contigo, Nacho, que es el tema de un poco la perspectiva de todas estas conductas, pero desde el rol de capitán. Yo, a nivel específico, solo he hablado de esto con Salva Arco, hace ya, no me acuerdo ni el episodio en el que vino, y me dijo una cosa bastante interesante que creo que además replica en el episodio de hoy, que me dijo que él fue construyendo un poco su rol de capitán a raíz de las cosas con las que no se quería ver representado, teniendo muy claro quién no quería ser. Y me puse el ejemplo de no quería ser el jugador que cuando se sienta un compañero en el banquillo en un partido, pues no quería ser el jugador que no se levanta, el jugador que cuando un compañero viene después de una racha mala no se sienta a su lado, no le dice, tío, no te preocupes, te necesitamos, mantente dentro. Y me pareció una muy buena manera de ir seleccionando dentro de las personalidades y perfiles de cada uno, como tú dices, quién quiero ser yo como capitán. Y yo, Nacho, después de todo esto, pues creo que es de recibo preguntarte cómo has ido construyendo tú tu rol y si ha sido algo que imagino que sí, que ha sido coherente con tus valores que has ido Sí, al mostrando a lo largo final, de todos en, estos en mi años. caso, creo que también es otra cosa muy natural, ¿no? O sea, yo Mm. he sido siempre muy vocal y de hecho tuve que aprender a callar de pequeño porque me generaba muchos problemas, ¿no? Y el preguntar todo el día y el querer saber y el opinar y el no sé qué, y tuve que aprender a callar y escoger los momentos, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy vocal y he sido una persona que me ha gustado saber el porqué de las cosas y al final desde bien pequeñito, pues al final he encajado un poquito en ese rol, ¿no? Y si además eres un tío, pues que eres sólido y antepones el equipo respecto a la individualidad, pues claro, encajas también en ese perfil, ¿no? Y entonces ha sido natural. Al final acabé siendo capitán en la Peña, fui capitán en el Obra y fui capitán en Andorra. O sea, lo he sido en todas partes, pues porque va con la personalidad. Hay otros jugadores que tienen esa capacidad de ser líder deportivo, pero quizá no tienen la capacidad de ser un líder en el vestuario, de ser un líder vocal. Cada uno tiene sus talentos y sus debilidades y pues yo en ese rol vocal siempre me he sentido cómodo porque siempre me he sentido representado y no he tenido que forzarlo, ¿no? Sí que es verdad pues que con la edad quizá vas sintiendo más el peso del colectivo y el peso de las consecuencias a nivel, sobre todo después del descenso y todo esto, pues bueno, ves las situaciones personales de la gente, que a los trabajadores del club, igual que a los jugadores, pues cuando bajas, te bajan el sueldo, porque los Mm. presupuestos son otros, y las dificultades que tiene la gente para llegar a fin de mes, y la gente que quizás se quede sin trabajo, y el dolor que generan los aficionados, y entonces empiezas a sentir muchos más dolores y a, bueno, eh, que luego a veces se te llena la mochila, ¿eh? Pero bueno, empiezas a sentir una responsabilidad más grande. Bueno, creo que es natural, ¿no? O sea, con Salva yo le veo absolutamente también con ese perfil. Cuando me has explicado lo que me has explicado de que te comentó él, ves que, bueno, es que lo veo en la tele y lo veo en los partidos, lo recuerdo, o sea, haciéndolo exactamente, o sea, hablando con sus compañeros, ya sea para animar o ya sea para pegar una bronca en un entrenamiento, ¿eh? Mm. Que es igual No, es total. mucho más, Exacto. es mucho más difícil. Mm. Es Sí. mucho más fácil animar que enfadarte con un compañero, ¿eh? Un día. Mm. Total. Pero a veces hay que hacerlo. Eh, Mm. pero bueno, ya te digo, en este caso no creo que tenga mérito porque ha sido natural. Sí. También, Nacho, justo esa cuestión de que al final una relación potente debe de incluir que te digan lo que no quieres escuchar. Y creo que Es así. la figura del abogado del diablo debería estar más presente. Pues hablábamos de la carrera de un jugador joven, pues de que tu familia o amigos que a veces te digan, oye, ¿esto qué? ¿No? O el capitán de turno o el entrenador incluso de decirlo, pero no desde un insulto ni desde que haya que herir, sino desde... me gusta mucho una frase de Juanjo Nieto, de un entrenador, que dice que hay que castigar el delito, no al delincuente, ¿no? El despersonalizar un poquito el fallo, la conducta que quieres modificar. Y creo que un buen abogado del diablo es necesario en todas las casas, en todos los Sí, palacios. por supuesto. Y hay veces que
El entrenador pega una bronca y ves al tío que sale jodido de la reunión, el entrenador ya se ha ido y está todo jodido. Y hay veces que tienes que ir y decirle, tío, que tiene toda la razón, Mm, que has hecho una mierda de defensa. mm. Entonces el tío se te queda mirando y... Cago en la leche. Que Ina tienes razón, Claro, ¿sabes? Y hay veces que hay que hacerlo. claro. No sé, o sea, yo por ejemplo, yo encajé muy bien con Clevin Hanna, por ejemplo. O sea, Clevin Hanna, él era el líder indiscutible en la pista, pero él era menos vocal, ¿no? Ujú. Y un par de veces por temporada nos gritábamos a grito pelado en la pista. Y nos duraba 20 segundos y desde ahí siempre montábamos una rachilla buena de un parcial bueno para el equipo siempre. Porque cuando el equipo también veía que tu líder deportivo y el que tenía un poco de voz en el vestuario se estaban ahí peleando porque uno no había bloqueado, no había defendido, no había cogido el rebote, los demás decían, uy, el siguiente que pilla soy yo. Ya. ¿Sabes? Hacía un poco Y, de catarsis, ¿no? De ahí un poco de... y nos llevábamos súper bien. Cada Mm, uno, oye, con más diferentes imposible a nivel personal, cultural, de todo, ¿no? ya. Pero nos respetábamos y creo que encajamos muy bien en cosas y hay veces que en momentos de temporada me llamaba y me decía, oye, tío, que estoy viendo el equipo mal, que estoy viendo que entrenamos mal, que no tal, que no sé qué. Y otras veces, pues que cuando te iba bien, pues genial, ¿no? Y Ujú. bueno, sí, o sea, son roles Total. y el equilibrio es la clave. Mm. Y si no, ante la duda, buscar el 7, las acciones que te llevan a un El 7 7, y a partir de ahí construimos, que es un exacto, poco en ahí torno a lo que está. ha girado todo, lo de para llegar a la Z hay que pasar por la B, por la C, por la D y, y a partir de ahí ir construyendo la casa de cada uno con un suelo bien limpio, como hemos hablado. Así que Nacho, poco más que preguntarte, que contarte. Me ha encantado charlar contigo de todos los temas que han ido surgiendo a raíces de cartas o no cartas. Así que muchísimas gracias de verdad por disponerme de este rato. Espero que sea donde sea la temporada vaya lo mejor posible y te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio 116 de Second Round. Nada, Javier, muchas gracias a ti, ha sido un placer. Decirte pues que me he sentido muy cómodo, Me alegro. que has ido creando muy bien el ambiente para que me abriera y decirte que tienes un talento especial para transmitir tranquilidad. No sé si es por tu voz, la manera que Ah, hablas, pero transmites una serenidad y una tranquilidad que se contagia, ¿no? Y bueno, me he sentido muy a gusto charlando contigo. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.